Éxodo capítulo 22, versículo 29 y 30. Usted puede leer conmigo ahí Éxodo 22, versículo 29 y 30. El Señor le estableció al pueblo de Israel qué era lo que debía hacer. Claro que esta ley era cuando ellos entraran a la tierra prometida. Ellos se tenían que comportar de esta manera, no para el desierto, eso es muy importante, sino era para cuando ellos entraran a Canaán, la tierra prometida. Entonces mire lo que dice ahí Éxodo 22, 29 y 30, dice: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos, lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja, 7 días estará con su madre y el 8º día me lo darás. Esta palabra habla de que siempre hay que escoger lo mejor para poder entregárselo al Señor. Había una fiesta de las primicias que siempre se celebraba al inicio de la cosecha. Cada vez que se cosechaba, pues había una fiesta, pero también los varones o el pueblo de Israel se presentaba a lo menos 3 veces al año, porque eran 3 cosechas. Cuando cosechaban la cebada, ellos venían y se presentaban ante al sacerdote y traían las primicias de la cebada. Cuando recogían el trigo, ellos venían y traían la primicia del trigo. Cuando era la cosecha de la vendimia o de las uvas, también traían la primicia de las uvas. Entonces ellos se presentaban siempre ante el Señor, porque Él lo había propuesto delante el Señor lo había puesto así para el pueblo de Israel. Si usted en algún momento tiene tiempo de leer Deuteronomio 26 del 1 al 15, usted encontrará parte de lo que yo le estoy hablando. Entonces venía el pueblo y ellos colocaban la ofrenda, y el sacerdote colocaba la ofrenda en el altar también. Ahora, si usted se ha preguntado, pero ¿qué son las primicias? Fíjese que el término primicia siempre se refería a la selección de los mejores frutos. Y eso era lo que se traía. O sea, la primicia es la selección de lo mejor. O sea, dentro de lo mejor siempre va a haber lo mejor. Y eso era lo que se traía, lo mejor. Si usted recuerda, Abel fue y trajo lo mejor de sus crías y lo trajo y lo presentó al Señor. Ahora esto que le menciono, incluso tal vez me estoy adelantando un poquito en el tema, pero siempre debemos de traer lo mejor para el Señor. Y yo le hablo de Abel, pues él vino y trajo lo mejor y lo presentó, y le menciono a Abel porque algunos creen que esto es solo del Antiguo Testamento, y que esto es de la ley. Las primicias son de la ley, porque en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento cambia un poquito el concepto de las primicias, ¿verdad? Cambia un poquito el concepto, pero Abel presentó y ahí todavía no había ley. Entonces, cuando hablamos de primicias, estamos hablando de la selección de lo mejor, y esto se debía de entregar siempre a Dios. Yo le mencionaba algunas fechas que Dios había establecido para el pueblo de Israel. Entonces, yo sé que usted el día de hoy ha traído primicias, y el día de hoy se reciben aquí. Pero con esto entonces Dios quiso dejar como que plasmado, estampado en el pueblo de Israel, en su concepto, en su pensamiento, lo de traer siempre lo mejor. ¿Y sabe por qué? Porque si Dios pide lo mejor, es porque también Él ha dado lo mejor. A veces queremos siempre recibir lo mejor, pero a veces no damos nosotros lo mejor. Pero Dios dio lo mejor, que fue a su unigénito, al Hijo de Dios, por nosotros. Él dio lo mejor para que nosotros también ahora podamos traer y dar lo mejor. Estoy hablando de una manera generalizada, porque
Alguien puede decir, sí, ya lo mejor de mi tiempo lo di. Por ejemplo, el día martes que empezamos el ayuno, muchos vinieron y seguramente cerraron también negocios. Y dijeron, voy a cerrar mi negocio porque es lo mejor que ahora puedo darle al Señor todavía, mi tiempo. No voy a trabajar este día, voy a venir y voy a darle lo mejor al Señor. Y lo hicieron de esa manera. Y pudieron traer a su familia y estuvieron posiblemente. Fue un día seguramente sacrificado, ¿verdad? Porque a veces es de esa manera, a veces luchamos con nosotros y decimos, esto no es posible, ¿verdad? ¿Y qué hago si es que me va a faltar un día, ¿verdad? Algunos sacrificaron, no sé, tal vez les dieron un día de descanso y lo sacrificaron y lo vinieron a dedicar al Señor, ¿verdad? Y trajeron su vida delante del Señor, su familia. Y entonces así estuvimos esta semana delante del Señor, trayendo nuestras primicias. Algunos dijeron, esta es la primera semana y vengo la primera semana ante el Señor. Y aquí estoy, mi primer semana para adorar, para exaltar al Señor, para rendirle mi vida. Y hemos estado todo este tiempo delante del Señor. Este es un principio, mis hermanos, siempre traído de parte de Dios, revelado de parte de Dios. Así que por eso llevar las primicias para el pueblo de Israel tomaba o tenía un gran significado. Traer las primicias al Señor en este tiempo tiene un gran significado, y de eso quiero hablarle el día de hoy, porque hay aquí por lo menos 3 pensamientos que le quiero dejar el día de hoy. Llevar las primicias ante Dios es un acto físico de adoración y de obediencia. Esto es lo primero que le quiero decir. Llevar o traer las primicias ante el Señor era un acto físico. ¿Por qué? Porque ahí iba el israelita con su carnero, el primogénito, ¿sí? Y ahí lo llevaba y lo presentaba ante el sacerdote y se lo dejaba al sacerdote. El sacerdote lo sacrificaba, ¿sí? Un buey tuvo su hijo y entonces traía al buey y lo traía delante del sacerdote y era sacrificado, ofrecido al Señor. Y el primogénito del asno, pero ahí me llamó la atención también porque esto se podía redimir, porque era como decir, si usted no quiere sacrificar a su asno porque este le va a servir, porque es para el trabajo, entonces redímalo de un carnero por él. Y era válido. Alguien tiene un pensamiento y decía de que a veces era cuestión de dinero incluso para poder redimirlo. Pero vea, no importa realmente de qué forma, pero lo que yo quiero que usted vea el día de hoy es que esto era algo físico. Traían la cebada, traían el trigo delante del sacerdote, lo traían aquello físico. Esa era la primicia de su trabajo, el fruto de su trabajo. Pero esto representaba adoración y representaba obediencia. Recuerdo en algún tiempo cuando yo era muy pequeño, a mi papá le llevaron una ovejita como primicia. Y bueno, él lo tuvo ahí y adivinen quién lo tuvo que pastorear. Pero se vendió rápido, ¿verdad? Se le sacó provecho. Pero miren, hermanos, hermanas, por ahí he visto que traen la primicia de las gallinas. Mire, hermana, aquí traigo su gallina, ¿verdad? Pero ¿saben qué? ¿Qué le quiero decir? Quiero destacar lo que es físico, aquello que en algún momento se trae, porque se puede traer. Sí, eso es primicia. Pero ¿saben qué es lo mejor? Es que estamos adorando y estamos obedeciendo la palabra del Señor con nuestras primicias, con aquello que traemos. Porque la adoración es aquello que usted le da al Señor, de su corazón, de su vida, de su ser. Y entonces habían varias formas, porque al final a lo que llegaba el pueblo de Israel era la adoración y a la obediencia, porque había sido un mandamiento. El primogénito había que traerlo. Y entonces ahí iba el pueblo de Israel
Ahí lo llevaban, lo mejor, lo primero de la cosecha. Ahí venía el pueblo de Israel y traía lo mejor de la cosecha y era presentado. ¿Sabe que dentro del pueblo de Israel se presentaban sí las crías del ganado, la cría de las ovejas, pero también ya les mencioné lo de las cosechas, pero también alimentos se presentaban como primicias? Traía alimento, por supuesto, siempre tiene que ver con el fruto de la tierra, pero lo otro que impacta muchas veces es que Dios pidió siempre el primogénito. Estamos hablando del hijo del pueblo de Israel, de los hijos. El primogénito es mío, dijo él. Y entonces ahí sí tenía que haber una redención, pues, porque la ofrenda que se presentaba sí era un carnero, ¿verdad? Una oveja. Y entonces para poder redimir, porque el Señor no era como los dioses de aquel tiempo. Los dioses de aquel tiempo de las otras naciones paganas sí pedían sacrificios humanos y exigían, y aquellos que querían traer su adoración y su obediencia a esos dioses, sí venían y sacrificaban a sus hijos. Mucho se escuchaba de Moloch, ¿verdad? De Baal, aquel que tenía los brazos extendidos, y los que creían en este Dios venían y lo adoraban y le traían sus hijos y los ponían ahí. Pero lo peculiar de este ídolo era que era como un horno, porque le encendían fuego atrás y todo calentaba porque era de metal. Y cuando le ponían a los niños ahí como primicia, como sacrificio, el niño se quemaba allí prácticamente. Era de esa manera. Ahora Dios pide a los hijos, ¿verdad? Como el primogénito, pero era una dedicación. Era la dedicación. Pero lo importante de la primicia es que aquello poco o aquella parte que se trae santifica lo demás. Ese es un propósito de las primicias, que aquello poco que se traía santificaba también a lo demás. Y es de esta manera. Entonces, miren, mis hermanos, el pueblo de Israel traía todo aquello en grano, en físico, todo aquello, pero lo importante es que era parte de su adoración, pero sobre todo de su obediencia al Señor. Versículos de la palabra tenemos como para poder ver, como el que ya leímos allí. Por ejemplo, Dios demandaba el fruto de la tierra, y usted ve allí en Éxodo 23:19, dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Él demandaba esto. Cuando yo les mencioné de los alimentos como espigas, granos, harinas, pan, que también se llevaba al templo, entonces allí en Levíticos 12:14 dice: si ofreciereis a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. O sea, esto era algo que se había elaborado prácticamente y se traía como primicias. De los animales, pues mucho se menciona en la Biblia, ¿verdad? En cuanto a las primicias. Ahí en Números 18:12 de los alimentos también dice: de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová, para ti lo he dado. Le estaba hablando al sacerdote. Pero eso era lo que el pueblo traía: trigo, aceite y todo esto, ¿verdad? Que menciona la Biblia. Pero de los animales, yo le mencioné a Caín y Abel. Abel dice ahí en Génesis 4:4: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Esto es primicia, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a la ofrenda suya. Cada vez que nosotros traigamos
primicia al Señor y que en nuestro corazón sabemos que es la primicia, vengamos con ese corazón como el corazón de Abel, de traer siempre lo mejor, escoger lo mejor porque Dios se merece lo mejor. Voy a avanzar. Llevar las primicias ante Dios es un acto de fe y gratitud, porque ¿sabe qué? Él es el proveedor de todo. Esto era lo que pasaba, de que aquellos que traían en físico, traían su primicia, porque se veía, ¿verdad? Ellos, además de adoración y obediencia, ellos venían con fe, ¿saben? En dos vías. Aquellos que posiblemente no tenían mucho de dónde tomar, pero que en su cosecha traían algo, ellos venían creyendo que aquello que estaban dando santificaba lo demás, pero que Dios iba a proveer aquello que había quedado. Lo iba a multiplicar, iba a bendecir aquello que había quedado, de manera que iba a alcanzar para lo que ellos necesitaran, que aquello era bendecido para que pudiera alcanzar. Ellos venían creyendo: Señor, traje esto, tú sabes cómo está mi condición, pero yo creo que tú vas a bendecir y que vas a proveer todavía más. ¿Sí? El pueblo venía creyendo, pero vea la otra parte, porque en fe es de esa manera: Señor, aquí está, en fe yo traigo esto el día de hoy delante de ti y lo pongo delante de ti. Pero era por gratitud, porque aunque posiblemente era poco lo que había producido, ellos estaban agradecidos porque Dios había proveído. Y creo que es más por gratitud, porque agradecerle al Señor tiene que ver de nuestro corazón por lo que Él ha dado. ¿Cuántos agradecidos hay acá? Amén. Creo que estamos agradecidos por lo que el Señor ha dado. Saben que el Señor dio un año de trabajo, 2023, y creo que todos tuvimos trabajo. Y el Señor bendijo, y estoy seguro que hubo una producción, hubo fruto del trabajo. Pues ahora no somos israelitas, ¿verdad? Que estemos nosotros en el campo, que tengamos ovejas, ¿verdad? Que esto ya no mucho se ve en este tiempo, ¿sí? Tal vez gallinas sí hay, ¿verdad? Pero vea usted, pero hubo un trabajo. Tenemos una oficina, tenemos un negocio, tenemos una empresa, tenemos un lugar donde estamos trabajando, nuestras manos laboran y el Señor está bendiciendo todo ello, ¿sí? Entonces, debe haber gratitud. El pueblo de Israel por gratitud traía las primicias, creyendo que Dios iba a ser el que iba a proveer, el que iba a dar, el que iba a abundar en lo que ellos habían traído. Su tierra tenía de nuevo la promesa de producción cuando ellos traían la primicia. Ellos tenían esa promesa de que el Señor iba a proveer de todo para el próximo tiempo, porque ahora se estaba recogiendo la cosecha, pero iba a venir un nuevo tiempo para poder sembrar. Ahora, mi pregunta es: ¿cuán apegado está su corazón a las cosas materiales? Porque si la primicia es un acto del corazón, de gratitud, de fe, ¿cuán apegado está nuestro corazón a lo que Dios nos ha dado? Porque aquí es donde ya nosotros empezamos a tener los problemas, cuando se trata de dar, cuando se trata de traer para el Señor. El Señor no ha tenido problemas con bendecirnos.
Ahora nosotros no tendríamos que tener ningún problema como para poder traer y presentar nuestras ofrendas, nuestras primicias delante del Señor, de lo que hemos producido en todo un año posiblemente, o lo que hemos producido un mes, una semana, no sé. Algunos dicen, bueno, yo lo primero de esta semana voy a dar, por ejemplo, como primicia, y eso pues está bien también, porque es fruto de su trabajo. O algunos pueden pensar, voy a dar una parte de lo que el Señor ha proveído, y eso también está bien. El punto es cómo está mi corazón apegado a aquello que Dios me ha dado. ¿Cuánto realmente usted ama a su familia? ¿Saben que de Abraham nosotros aprendemos mucho cuando el Señor le pide a su primogénito, a su único hijo, el hijo de la promesa? El Señor se lo pide. Ahora, ¿cuán apegados estamos nosotros a nuestra familia? Si el Señor nos está demandando a nuestra familia para que les inculquemos el camino del Señor, ¿cuánto dispuestos estamos nosotros de poder guiarlos y traerlos al camino del Señor? A veces preferimos otras cosas que enseñarles el camino del Señor. A veces les queremos enseñar cualquier cosa, y está bien. Está bien que sean profesionales, deben ser profesionales. Está bien que lo sean. Pero a veces no queremos dedicarlos al Señor. A veces pensamos de que nuestros hijos solo tienen el llamado para ser profesionales. ¿Y qué tal si el Señor los ha llamado para servirle a Él? ¿Y qué tal si el Señor los ha llamado para que puedan ser pastores, ministros de alabanza, y que requieran de todo su tiempo para estar en la casa del Señor, para dedicarse al Señor? Cuán apegados estamos nosotros a las cosas de esta vida, mis queridos hermanos. Así que debemos de tener nuestro corazón abierto para poder dar cuando el Señor también así nos lo esté pidiendo. Y por último, llevar las primicias ante Dios es, ante Dios recuerda nuestra dependencia de Él. Es que no dependemos de nosotros, no dependemos de nuestros recursos, debemos depender de Él. El pueblo de Israel tenía que depender de Dios y debía de hacerlo. Cuando ellos dejaban de depender de Dios, se miraban en la miseria, se miraban en el desierto. Cuando el pueblo de Israel dejaba de depender de Dios, se daban cuenta de que solo habían aguas amargas. Se daban cuenta de que no tenían nada que comer, y que lo que comían pues ya se hastiaban de eso. Cuando el pueblo de Israel dejaba de depender de Dios, ellos se veían en el desierto. No se veían en la tierra que fluía leche y miel. Por eso el mandamiento que Dios les está dando al pueblo de Israel era para que lo ejercieran en la tierra prometida. Es que, mis queridos hermanos, el Señor nos bendice, pero Él nos dice: cuando estés en esa bendición, quiero tu primicia. Y tienes que estar dispuesto a dar. Habla incluso de la generosidad, porque el pueblo de Israel en el desierto no podía, pero sí iba a poder cuando estaba en la tierra prometida, porque el Señor les iba a dar tierras que ellos no habían labrado, sino que ya solo iban a cosechar, y eso iba a ser de esa manera. Cuando ellos estuvieran ahí, la tierra iba a producir, porque era una promesa del Señor. Era una promesa de Dios cuando ellos tuvieran un lugar donde estar. Era la promesa del Señor. Dependencia de Él. Si el día de hoy usted trajo primicia, usted va a demostrar su dependencia del Señor. ¿Cuánto usted depende de Dios o cuánto usted depende de sus recursos? Y es que como cuesta, ¿sí? O yo no sé si a alguien le es fácil, ¿verdad? Si le es fácil, pues seguramente tiene el don, ¿verdad? Pero decir: Padre, es que esto es mucho, Señor.
para poder darlo como primicia. Porque saben que a veces el Señor viene y trae a nuestro corazón lo que debemos dar. Porque en la primicia a usted no se le pone una cantidad. No sé cuánto les cuesta dar un diezmo, ¿verdad? Y cuando recibimos en nuestro mes 20,000 quetzales y decimos, Padre, son 2,000 lo que tengo que dar. No, hombre, Señor, mejor 1,000 voy a dar, ¿verdad? Aunque es mucho todavía, ¿sí? No tenga pena que el siguiente mes usted va a ganar solo 10,000, ¿verdad? Porque si el Señor le está dando los 20,000 es para que usted dé su diezmo a cabalidad. En la primicia, no es de diezmos que vine a hablar el día de hoy, pero por si acaso, ¿verdad? La primicia, por eso es de gratitud y de fe. Tiene que ver con eso, tiene que ver con mi dependencia en Dios. Y entonces, cuando uno dice, Padre, esto voy a dar como primicia. Y el pastor creo que nos va a ampliar un poquito al respecto de la primicia dentro de un momento, ¿verdad? Pero vea, la dependencia del Señor, la dependencia de Dios, está demostrada en lo que nosotros podemos darle al Señor y decir, Señor, hoy yo he traído esto, dependo de ti, dependo y quiero depender solo de ti. Este negocio tú me lo has dado, Señor, únicamente para poder bendecirme y tener y poder también dar, porque cuando el Señor da es para eso únicamente. ¿Saben? Tenemos que depender del Señor porque Él es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Cuántos saben que Dios es fiel? ¿Cuántos saben que Dios es proveedor? Dependamos de Él. Dependamos del Señor, porque Él es bueno y va a dar. Porque Él es fiel, nunca va a fallar a sus promesas. Porque Él siempre es proveedor y a Él, miren, no le importa si no hay nada. Decía un pastor, Dios es especialista en hacer cosas de la nada, porque Él habló y fueron creadas las cosas de la nada. Entonces Él dice, Él toma la nada para hacer mucho. Y eso es lo que tenemos que creer de parte del Señor. Y la otra vez les hablaba que incluso con lo poco, cuando hay un corazón agradecido, Dios también multiplica lo poco que podemos tener en nuestras manos. Si Dios multiplicó lo que tenía la viuda, ¿se acuerda usted? ¿Sí? Él puede multiplicar lo que nosotros también tenemos. Si el Señor dio gracias y multiplicó los peces y los panes para poder alimentar a más de 20,000 personas, el Señor puede hacer mucho con nosotros cuando nosotros le traemos. Así que el día de hoy usted va a tener que poner algo en las manos del Señor para que Él pueda multiplicarlo. Mi hermano, mi hermana, pero dependa del Señor. Dependamos del Señor. Porque hay beneficios en traer primicias delante del Señor. Lo dice Proverbios capítulo 3 versículos 9 y 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Los graneros, los lagares, ahí era donde se acumulaba todo lo que se había recibido en el año, lo cosechado, ¿sí? Y las primicias, lo que traía el pueblo, que era lo que habían cosechado. Y por eso dice allí que honremos a Dios con las primicias de nuestros frutos. Y aquí este pasaje es tan explícito que dice con las primicias de todos tus frutos. Y entonces tus graneros, tus lagares rebosarán. ¿Cuántos quieren que rebosen sus lagares, sus graneros? Bueno, estoy hablando de su negocio, estoy hablando, sí, de donde usted venga, de su empresa. Estoy hablando de ahí donde usted está, mi hermano, y todos los días usted está recibiendo bendición del Señor, ¿sí? Dice que rebosarán. Hay
una promesa de parte del Señor. Por eso las primicias hablan del corazón. Porque si venimos con corazón obediente, traemos primicias. Si tenemos un corazón agradecido, traemos primicias. Si queremos honrar a Dios, porque el corazón es lo que el Señor ve, también hemos venido hoy con lo mejor. La primicia habla de lo mejor. Hermano, lo mejor que tengo son 100 quetzales. Bueno, creo que eso es parte seguramente de lo que usted tiene el día de hoy en su corazón. Lo que usted ha traído en su corazón. Si alguien dice, mire hermano, yo tengo tanto, ¿verdad? No voy a poner yo cantidades. Hermanos, usted y Dios saben. Usted y Dios saben el día de hoy lo que seguramente el Señor ha puesto en su corazón y ha puesto en sus manos. Así que dependamos del Señor, dependamos de Él este año 2024. Aprendamos a depender de Él, por favor, mi hermano. Es que si el Señor es Jehová Jireh, el que provee, ¿verdad? El que todo el que lo tiene. Imagínese usted, ¿por qué no depender de Él? ¿Por qué no creer que Él es nuestro pastor y que nada va a faltar en este año? Nada va a faltar. Él es el que va a proveer, Él es el que va a dar, Él es el que va a bendecir, el que va a abrir puertas de bendición para nuestra vida. Él es el que obrará en nuestra vida. Él nos bendecirá, Él llenará nuestra vida de mucha bendición. Él nos llenará de sus bendiciones. Así que mi querido hermano, si alguien todavía está dudando, Padre, ¿será que sí, será que no? Mire, aprendamos a depender de Él y demos lo que al Señor le corresponde también, porque Él está con nosotros.